Un libro, una voz, presenta. Robinson Crusoe. Un libro escrito por Daniel Defoe. Narrado por un servidor, Miguel Ibars. Episodio 16 y último. Por suerte para el pobre hombre, fue mi siervo Viernes el que acudió a socorrerlo, pues estaba acostumbrado a ver animales de este tipo en su país, por lo que se acercó sin miedo y disparó con puntería. Otro, tal vez, habría disparado de lejos, a riesgo de no herir al lobo, sino al hombre. Pero incluso alguien más valiente que yo se habría asustado ante esto, como en efecto sucedió, pues toda la compañía se inquietó cuando, después del disparo de Viernes, comenzamos a oír por todas partes unos tremebundos aullidos que, redoblados por el eco de las montañas, parecían provenir de una descomunal jauría de lobos. Lo más probable es que no fueran pocos, por lo que nuestros temores estaban justificados. No obstante, cuando Viernes mató al lobo, el otro, que se había lanzado sobre el caballo, abandonó su presa de inmediato y huyó. Por suerte, se había abalanzado sobre la cabeza del caballo y sus fauces se habían enganchado en las bridas, de manera que no le hizo demasiado daño. El hombre, en cambio, estaba gravemente herido, pues el furioso animal lo había mordido 2 veces en el brazo y otra en la pierna, por encima de la rodilla, y estaba a punto de ser derribado del pobre caballo espantado cuando Viernes se disparó al lobo. Es fácil suponer que, al sonido del disparo de Viernes, apuramos el paso por el camino, que era bastante tortuoso, para ver qué ocurría. Apenas pasamos los árboles que nos entorpecían la vista, pudimos ver claramente lo que había ocurrido y cómo Viernes había salvado al pobre guía, aunque no podíamos precisar qué tipo de animal había matado. Pero jamás se vio una lucha más feroz y sorprendente que la que se produjo entre Viernes y el oso, que, después de tomarnos por sorpresa y asustarnos, nos brindó un espectáculo inmejorable. El oso es una fiera lenta y pesada, por lo que no puede correr como el lobo, que, en cambio, es ágil y liviano. Por esta razón, generalmente tiene 2 patrones de acción. En primer lugar, el hombre no es su presa habitual, y digo habitual porque nunca se sabe qué puede hacer cuando está hambriento, como era el caso en este momento que todo el suelo estaba cubierto de nieve. Digo, pues, que no suele atacar al hombre a menos que éste lo ataque primero. Todo lo contrario, cuando alguien se encuentra con un oso en el bosque, si no lo provoca, él no le hará nada. Pero hay que ser muy cuidadoso y cederle el camino, pues es un caballero muy quisquilloso que no desviará su ruta ni ante un príncipe. Más aún, si se le tiene miedo, lo más conveniente es mirar hacia otro lado y proseguir la marcha, pues si por casualidad uno se detiene y lo mira fijamente, lo considerará una ofensa. Sí, desgraciadamente se le arroja cualquier cosa que tan solo lo roce, aunque sea una rama más delgada que un dedo, se sentirá ultrajado y abandonará todo lo que esté haciendo para vengarse, pues querrá resarcir su honra en el acto. Esta es su primera característica. La segunda es que, si le ofendes una vez, te perseguirá día y noche sin tregua hasta vengarse de ti. Mi siervo Viernes había salvado a nuestro guía y, cuando finalmente llegamos hasta él, lo estaba ayudando a bajar del caballo, pues el hombre estaba herido y asustado, tal vez lo segundo más que lo primero. De repente, advertimos que el oso más monstruoso y descomunal del mundo, al menos el más grande que jamás hubiese visto yo, salía del bosque. Nos quedamos sorprendidos ante su presencia, mas cuando Viernes lo vio, se mostró claramente alegre y arrojado. ¡Oh! ¡Oh!,
dijo Viernes 3 veces seguidas, apuntándolo con el dedo. «Amo, dame permiso. Le doy la mano y te hago reír». Me quedé perplejo de ver al muchacho tan animado. «¿Estás loco?», le pregunté. «¿Te va a devorar?». «¿Devorar mí? ¿Devorar mí?», repitió Viernes. «Yo devorar él. Yo hago reír. Todos se quedan aquí. Yo hago reír». Se sentó en el suelo, se quitó las botas rápidamente y se puso un par de zapatos que llevaba en el bolso. Le entregó su caballo a mi otro criado y, armado con su fusil, salió corriendo como el viento. El oso proseguía su camino tranquilamente, sin pensar en atacar a nadie, hasta que Viernes, ya muy cerca de él, se puso a llamarlo como si el animal pudiese entenderlo. «Oye, oye, hablo contigo». Seguimos a Viernes a cierta distancia, pues, habiendo descendido los montes gascones, nos hallábamos en un valle despejado en el que solo había algunos árboles dispersos aquí y allá. Viernes estaba, como he dicho, detrás del oso. Rápidamente se llegó hacia donde estaba y, tomando una piedra, se la lanzó, dándole en la cabeza, pero sin hacerle más daño que si la hubiese lanzado contra una pared. No obstante, logró el efecto deseado, pues el muy bandido, sin el más mínimo temor, tan solo pretendía que el oso lo persiguiera para hacernos reír. Tan pronto sintió la pedrada y lo vio, el oso se dio la vuelta y comenzó a perseguirlo con unas zancadas largas y diabólicas, moviéndose irregularmente, a la velocidad del trote de un caballo. Viernes comenzó a correr y se encaminó hacia nosotros, como pidiendo socorro, así que decidimos dispararle al oso todos a la vez para salvar a mi siervo. Yo estaba furioso con Viernes por haber atraído el oso hacia nosotros, cuando el animal no tenía intenciones de atacarnos, y luego salir corriendo en otra dirección. Le grité: «¡Perro! ¿Es esta tu manera de hacernos reír? Ven aquí y coge tu caballo para que podamos dispararle al oso». Me oyó gritar y respondió: «No dispares, no dispares, tranquilos, se ríen mucho». Por cada paso del oso, el ágil muchacho daba dos y, así, giró de repente muy cerca de nosotros y nos hizo señas para que le siguiéramos. Viendo un enorme roble, como puesto allí para sus propósitos, se subió a él, dejando el fusil en el suelo a 5 o 6 yardas de allí. Mientras nosotros lo seguíamos a cierta distancia, el oso llegó al árbol rápidamente. Lo primero que hizo fue acercarse al fusil y olisquearlo, mas no tardó en abandonarlo. Se agarró del tronco del árbol y comenzó a trepar como un gato, a pesar de su tamaño. Yo estaba perplejo ante la locura de mi siervo y no veía el menor motivo de risa hasta que el oso se encaramó en el árbol. Nos acercamos y vimos que Viernes había alcanzado el extremo de una rama muy gruesa y el oso había avanzado la mitad del camino hacia él. Cuando el oso llegó a la parte más delgada de la rama, nos gritó: «¡Ah! ¡Mirar que enseño oso a bailar!». Se puso a saltar y a sacudir la rama, ante lo cual el oso se puso a temblar sin atreverse a avanzar y mirando hacia atrás para ver cómo regresar. Esto en verdad nos hizo reír a carcajadas, pero aún no había terminado la broma. Cuando Viernes advirtió que se quedaba quieto, volvió a llamarlo como si el oso entendiese el inglés. «¡No avanza más! ¡Te pido que acerques!». Dejó de sacudir la rama y el oso, como si hubiese comprendido, avanzó un poco más. Entonces comenzó a saltar nuevamente y el oso se detuvo. Pensamos que era un buen momento para dispararle a la cabeza y le grité a Viernes que se estuviese quieto para que pudiésemos hacerlo. Mas nos respondió enérgicamente: «¡Oh, ruego, no dispares! Yo disparo entonces». Quería decir después, pero para hacer el cuento corto, diré que Viernes bailoteaba de tal forma y el oso adoptaba unas posturas tan graciosas que nos reímos muchísimo. No obstante, todavía no sabíamos cuál era su intención, pues primero pensamos que quería tirar abajo al animal, pero el oso era muy astuto y se agarraba tan fuertemente a la rama para no caer, que no teníamos idea del modo en que acabaría la broma. En el acto, Viernes nos sacó de dudas, pues, advirtiendo que el oso se mantenía aferrado a la rama y no estaba dispuesto a avanzar, le dijo: «Bien, tú no quieres venir cerca, yo voy cerca. Tú no vienes, yo voy». Entonces retrocedió hasta la parte más delgada de la rama, que se doblaría con su peso y, deslizándose suavemente, se colgó de ella hasta que casi tocó el suelo con los pies. Dio un pequeño salto y corrió hasta su fusil, lo preparó y se quedó quieto aguardando. «Bien, Viernes», le pregunté, «¿qué pretendes hacer ahora? ¿Por qué no le disparas?» «No disparar», me respondió. «No ahora. Si dispara ahora, no mata. Yo espero y hago más reír».
Y en efecto lo logró, pues el oso, al ver que su adversario huía, retrocedió y comenzó a bajar por la rama, con mucho cuidado y mirando hacia atrás a cada paso. Luego apoyó una de las patas traseras en el tronco, se agarró fuertemente y prosiguió su descenso lentamente, apoyando solo una pata a la vez. En el preciso momento en que apoyó la primera pata en el suelo, Viernes se acercó al animal, le puso la punta del fusil en la oreja y le disparó, dejándolo muerto como una piedra. Entonces, el muy bandido se volvió hacia nosotros para ver si nos había hecho gracia y como vio que estábamos satisfechos, se echó a reír estrepitosamente y nos dijo: «¡Sí, nosotros matamos oso en mi país!». «¿Así los matáis?», le pregunté. «Pero si no tenéis fusiles». «No», contestó, «no fusiles, pero dispara flecha larga mucha». Esto nos divirtió mucho, pero nos encontrábamos en un lugar desierto. Nuestro guía estaba gravemente herido y no teníamos idea de lo que debíamos hacer. Los aullidos de los lobos aún resonaban en mi cabeza y, aparte del ruido que escuché una vez en las costas de África, del que ya he hablado, jamás había oído nada que me inspirara tanto temor. Esto y la proximidad de la noche nos alertó. Viernes nos sugirió que le quitásemos la piel a aquel monstruoso animal, pues valía la pena conservarla, pero todavía nos quedaban 3 leguas para recorrer y el guía comenzaba a mostrarse impaciente. Lo dejamos, pues, y proseguimos nuestro camino. La tierra aún estaba cubierta de nieve, aunque ya no tan espesa ni tan peligrosa como en los montes. Las jaurías de lobos salvajes, según nos enteramos después, habían descendido al bosque y a las llanuras, acosados por el hambre, en busca de alimento. De este modo, causaron grandes estragos en las aldeas, donde tomaron por sorpresa a los campesinos y devoraron una gran cantidad de ovejas y caballos e, incluso, algunas personas. Aún teníamos que cruzar un tramo difícil, según nos informó nuestro guía, y si había lobos en la región, seguro que los encontraríamos allí. Era una pequeña llanura, rodeada de bosques por todos lados, terminada en un largo y estrecho desfiladero que teníamos que cruzar para poder atravesar el bosque y llegar al pueblo donde debíamos pasar la noche. Media hora antes de la puesta del sol llegamos al primer bosque y, al caer la noche, alcanzamos la pequeña llanura. Al principio no nos topamos con nada, excepto en un pequeño claro que no tendría más de 1/4 de milla de extensión, donde vimos 5 enormes lobos cruzando el camino, en fila y a gran velocidad, como si estuviesen persiguiendo una presa. Ni siquiera advirtieron nuestra presencia y pronto desaparecieron de nuestra vista. Ante esto, nuestro guía, que dicho sea de paso era un miserable cobarde, nos ordenó estas alertas, pues creía que vendrían más lobos. Preparamos nuestras armas y nos mantuvimos en guardia, pero no volvimos a ver otro lobo hasta que atravesamos el bosque y llegamos a la llanura que estaba a media legua. Cuando llegamos a ella, pudimos ver claramente a nuestro alrededor. Lo primero que nos encontramos fue un caballo muerto, es decir, un pobre caballo que los lobos habían matado. Había al menos una docena de ellos royendo los huesos, pues ya se habían comido toda la carne. No nos pareció prudente molestarlos en medio de su festín y tampoco ellos se fijaron mucho en nosotros. Viernes hubiera querido dispararles, pero se lo prohibí terminantemente, temiendo que la situación se nos fuera de las manos. No habíamos atravesado aún la mitad de la llanura cuando comenzamos a escuchar aullidos aterradores que provenían del bosque a nuestra izquierda. Al instante, vimos como a 100 lobos que se aproximaban a nosotros en fila, con algunos líderes en la delantera, como un ejército guiado por oficiales expertos. Apenas sí sabía qué hacer para enfrentarnos a ellos, pero me pareció que la mejor manera de hacerlo era formando un frente cerrado, lo cual hicimos a toda velocidad. Como entre cada ráfaga de tiros no tendríamos mucho tiempo para recargar las armas, di órdenes de que solo disparase un hombre a la vez, mientras el resto se preparaba para la segunda descarga, en caso de que los lobos siguieran avanzando hacia nosotros. Los primeros en disparar no debían demorarse en volver a cargar sus armas, sino echar mano de sus pistolas, pues todos llevábamos un fusil y 2 pistolas. De esta forma, podíamos disparar 6 veces utilizando tan solo la mitad de las fuerzas. No obstante, descubrimos que no teníamos por qué preocuparnos, pues, al primer disparo, los lobos se detuvieron en seco, asustados tanto por el fuego como por las explosiones. 4 de ellos murieron de sendos disparos en la cabeza y otros apenas fueron heridos, pero salieron huyendo, dejando las manchas de su sangre en la nieve. Me di cuenta de que se detenían, pero no se retiraban y,
Recordando que una vez me habían dicho que nada ahuyentaba a las fieras como la voz humana, ordené a mi gente que gritara lo más fuertemente que pudiese. Comprobé que el consejo era acertado, pues en el acto los lobos comenzaron a retroceder y marcharse. Entonces aprovechamos la oportunidad para dispararles nuevamente, lo que los obligó a huir y esconderse en el bosque. Esto nos permitió recargar las armas y, a fin de no perder tiempo, proseguimos nuestra marcha. Mas no bien habíamos recargado nuestros fusiles y nos habíamos puesto en guardia, escuchamos un estruendo en medio del bosque hacia nuestra izquierda, un poco más adelante, en el mismo camino que debíamos seguir. La noche se aproximaba y la luz comenzaba a menguar, lo cual empeoraba las cosas. Como el ruido aumentaba, nos dábamos cuenta de que se trataba de los aullidos de aquellas criaturas diabólicas. De pronto vimos 3 tropas de lobos, una a nuestra izquierda, otra a nuestras espaldas y una tercera delante de nosotros, que nos rodeaban. No obstante, no avanzaban en nuestra dirección y, por tanto, seguimos el camino tan rápidamente como podían nuestros caballos, es decir, a trote, pues el camino era muy escabroso y no nos permitía ir más deprisa. De este modo, llegamos hasta la entrada del bosque por el que teníamos que cruzar, al final de la llanura. Mas no bien comenzamos a acercarnos a la senda, nos sorprendió una jauría de lobos que aguardaba justo a la entrada. De pronto, escuchamos un disparo que provenía de la otra entrada del bosque. Cuando miramos en esa dirección, vimos un caballo con su silla y sus bridas, que corría como el viento, perseguido a toda velocidad por 16 o 17 lobos. Los lobos iban pisándole los cascos y el pobre animal, con toda seguridad, sería incapaz de aguantar un galope tan veloz y, finalmente, los lobos lo alcanzarían y lo devorarían, como, en efecto, ocurrió. Entonces vimos un espectáculo aterrador, pues en la entrada del bosque por la que había salido aquel caballo, encontramos los restos de otro caballo y 2 hombres que habían sido devorados por los lobos. Sin duda, uno de ellos era quien había disparado, porque junto a su cuerpo estaba el fusil descargado. La cabeza y la parte superior de su cuerpo ya habían sido devoradas. Esto nos dejó espantados y sin saber el rumbo que debíamos tomar, pero los lobos pusieron fin a nuestras dudas, pues comenzaron a rodearnos para atacarnos. Estoy seguro de que serían más de 300 lobos. Por suerte, a la salida del bosque, hallamos unos grandes árboles cortados el verano anterior y, seguramente, dejados allí para ser transportados más tarde. Dirigí mi pequeño ejército hacia estos árboles y nos colocamos en línea detrás de uno de ellos. Les ordené desmontar y atrincherarse detrás del tronco del árbol, formando un triángulo para poder atacar por 3 frentes y mantener los caballos en el centro. Así lo hicimos, e hicimos bien, pues jamás se había visto un ataque más feroz que el que nos hicieron aquellas criaturas en ese lugar. Avanzaron hacia nosotros aullando y subieron a los troncos que, como he dicho, nos servían de parapeto, como si fueran a atacar a una presa. Esta furia, al parecer, había sido ocasionada por la vista de los caballos que estaban a nuestras espaldas y eran la presa que más les interesaba. Les ordené a mis hombres disparar como lo habíamos hecho la vez anterior. Apuntaron tan bien que mataron varios en la primera descarga, mas había que seguir disparando, pues avanzaban hacia nosotros como demonios y los que estaban atrás empujaban a los de delante. Cuando disparamos por segunda vez, pensamos que se habían detenido un poco y que huirían, pero no fue así, porque otros vinieron al ataque, de manera que nos vimos obligados a disparar nuestras pistolas 2 veces más. Supongo que, en las 4 descargas, logramos matar a 17 o 18 y herir al doble, pero los animales volvían al ataque una y otra vez. No quería gastar nuestro último disparo a la ligera, así que llamé a mi criado, no a Viernes, que ya estaba lo suficientemente ocupado, pues con la mayor destreza imaginable había recargado mi fusil y el suyo mientras disparábamos, sino al otro criado, a quien le di un cuerno de pólvora y le ordené que le esparciera a lo largo del tronco más grueso. Así lo hizo y, no bien había regresado, cuando los lobos se dispusieron a atacar por ese lado. Algunos, incluso, llegaron a saltar sobre el tronco. Entonces, apuntando con la pistola sobre la pólvora esparcida, disparé. La pólvora se incendió y todos los que estaban encima del tronco se quemaron y 6 o 7 cayeron, saltaron, más bien, por la intensidad del fuego. A estos los liquidamos en un momento y los demás se asustaron tanto con el resplandor de la explosión, más intenso por la oscuridad de la noche, que se retiraron un poco. Ordené disparar el último tiro de nuestras pistolas, después del cual nos pusimos a gritar.
Ante esto, los lobos dieron la vuelta y nosotros nos lanzamos sobre casi 20 de ellos que estaban heridos en el suelo. Los acuchillamos con nuestras espadas y tuvimos el resultado que esperábamos, pues el resto de ellos, al oír sus lamentos y aullidos, huyeron a toda prisa y nos dejaron en paz. En total, matamos a unos 60 lobos y, si hubiera sido de día, habríamos matado muchos más. Despejado el campo de batalla, proseguimos nuestro camino, pues aún nos quedaba casi una legua por andar. A lo largo del camino, escuchamos varias veces el aullido de estas fieras salvajes y en más de una ocasión nos pareció ver alguno de ellos, pero la nieve nos hacía daño en los ojos y no podíamos ver con precisión. Al cabo de una hora, llegamos al pueblo donde íbamos a pasar la noche. Hallamos a todos armados y terriblemente asustados, pues, al parecer, la noche anterior los lobos y algunos osos habían irrumpido en el pueblo, por lo que se habían visto obligados a permanecer en vela toda la noche y todo el día, especialmente la noche, para proteger su ganado e, incluso, a su gente. A la mañana siguiente, nuestro guía se encontraba tan mal y se le habían hinchado tanto las extremidades a causa de las 2 heridas que no pudo proseguir el viaje, por lo que tuvimos que buscar otro guía que nos llevara hasta Toulouse. Allí encontramos un clima templado y una campiña fértil y agradable, donde no había nieve ni lobos. Cuando contamos lo que nos había ocurrido, nos dijeron que era lo habitual en aquellos bosques al pie de la montaña, en especial cuando el suelo estaba cubierto de nieve. Nos preguntaron qué clase de guía habíamos contratado que se había atrevido a llevarnos por un camino tan peligroso, sobre todo en aquella época del año, y nos dijeron que debíamos sentirnos muy afortunados de que no nos hubiesen devorado. Cuando les dijimos la forma en que nos habíamos atrincherado con los caballos en el centro, nos criticaron severamente y nos dijeron que las probabilidades de haber sido destruidos por los lobos eran de 50 contra 1, puesto que su furia había sido incitada por la presencia de los caballos, que eran su presa más codiciada. En cualquier otra ocasión se habrían asustado con los disparos, pero el hambre excesiva y las ganas de alcanzar nuestros caballos les habían vuelto insensibles al peligro. Si no hubiésemos mantenido un fuego continuo y no hubiésemos utilizado la estratagema de la pólvora, nos habrían despedazado. Ahora bien, si les hubiésemos disparado sin apearnos de los caballos, no les habrían parecido una presa asequible, ya que había hombre montado sobre ellos. Finalmente, nos dijeron que si hubiésemos permanecido juntos y abandonado los caballos, se habrían lanzado sobre ellos y nosotros habríamos podido escapar a salvo, pues éramos muchos y estábamos bien armados. Por mi parte, jamás me había visto ante un peligro así en mi vida, pues, por un momento, cuando vi aquellos 300 demonios que venían hacia nosotros con las fauces abiertas para devorarnos y nosotros no teníamos hacia dónde escapar, pensé que estábamos perdidos. En verdad creo que no volveré a cruzar esas montañas nunca más. Prefiero viajar 1000 leguas por el mar, aun con la certeza de tropezar con una tormenta una vez por semana. Durante el viaje a través de Francia no ocurrió nada fuera de lo común, al menos nada que otros viajeros no hayan referido mejor que yo. Pasé de Toulouse a París y, tras una corta estancia, llegué a Calais y desembarqué a salvo en Dover, el día 14 de enero, después de un frío viaje. Había llegado a mi destino y, en poco tiempo, me vi rodeado de mis recién recuperados bienes, pues las letras de cambio que llevaba conmigo me fueron pagadas escrupulosamente. Mi principal guía y consejero privado fue mi buena y anciana viuda, quien, en agradecimiento por el dinero que le había enviado, no escatimó en esfuerzos ni atenciones hacia mí. Confié a ella todos mis asuntos, de manera que no tenía razones para preocuparme sobre la seguridad de mi fortuna. En efecto, hasta el último día, me sentí sumamente satisfecho de la absoluta integridad de esta excelente señora. Empecé a considerar dejar mis bienes al cuidado de ella y viajar a Lisboa para luego seguir hasta Brasil, pero volvieron a acecharme los recelos respecto a la religión. Siempre dudé de la religión romana, incluso cuando me hallaba en el extranjero y, muy particularmente, cuando viví solo. Sabía que no regresaría a Brasil, y menos a establecerme, a menos que estuviese dispuesto a acoger la religión católica romana sin reservas o, de otro modo, a menos que estuviese dispuesto a sacrificar mis principios y convertirme en un mártir de la religión y morir a manos de la Inquisición. Por lo tanto, decidí quedarme en casa y buscar el modo de disponer de mi plantación. Con este propósito,
Le escribí a mi antiguo amigo de Lisboa, quien a su vez me contestó que sería fácil realizar el negocio allí mismo si le otorgaba poderes para presentárselo en mi nombre a 2 mercaderes herederos de mis administradores. Como vivían en Brasil, conocían perfectamente el valor de mi plantación. Aparte de esto, eran muy ricos, por lo que, según le parecía, estarían encantados de comprarla y yo podría ganar a lo sumo 4 o 5 mil piezas de A8. Acepté y le di órdenes de ofrecérsela. Al cabo de casi 8 meses, cuando regresó el navío, recibí una notificación de que habían aceptado la oferta y remitido un pago de 33.000 piezas de A8 por mediación de uno de sus corresponsales de Lisboa. Firmé el documento de venta que me enviaron desde Lisboa y se lo remití a mi viejo amigo, quien me mandó 32.800 piezas de A8 en letras de cambio, reservándose 100 moidores anuales para él y 50 para su hijo, según le había prometido. Y así he hecho el recuento de la primera parte de mi vida aventurera, una vida que la providencia ha manejado a su capricho, una vida tan variada como pocas se verán en el mundo, que comenzó locamente y concluyó mucho mejor de lo que jamás hubiese esperado. Cualquiera podría pensar que en este complicado estado de buena fortuna no volví a padecer infortunios, como en efecto habría sucedido si las circunstancias así lo hubiesen permitido. Mas yo estaba habituado a la vida aventurera, no tenía familia, ni apenas conocidos, ni mucho menos amigos, a pesar de mi fortuna. Aunque había vendido mis propiedades en Brasil, no había logrado olvidar aquellas tierras y tenía fuertes deseos de regresar a ellas. Sobre todo, no podía resistir la enorme inclinación de volver a ver mi isla, de saber si los pobres españoles seguían viviendo allí y qué habían hecho con ellos los bandidos que dejamos. Mi fiel amiga, la viuda, intentó disuadirme por todos los medios y tanto insistió que durante casi 7 años logró impedir que me marchase. Durante este tiempo me hice cargo de mis 2 sobrinos, los hijos de mi hermano. Al mayor, que tenía algunas propiedades, lo crié como a un caballero y lo hice heredero de parte de mi estado en el momento en que yo muriese. Al otro lo puse a cargo del capitán de un navío y, al cabo de 5 años, viendo que era un joven sensato y emprendedor, le di un buen barco y le envié al mar. Posteriormente, este jovencito me indujo a emprender nuevas aventuras. Mientras tanto, me había asentado parcialmente en este lugar, pues, en primer lugar, me casé, para mi bien y mi felicidad, y tuve 3 hijos, 2 hijos y una hija. Habiendo muerto mi esposa, llegó mi sobrino de un exitoso viaje a España. Su insistencia y mi natural afición por los viajes me llevaron a embarcarme en su navío rumbo a las Islas Orientales en calidad de mercader privado. Esto aconteció en el año 1694. En este viaje visité mi colonia en la isla y vi a mis sucesores, los españoles. Escuché su historia y la de los villanos que habíamos dejado, cómo al principio maltrataron a los pobres españoles y luego llegaron a un acuerdo, para luego pelearse y volver a unirse hasta que, finalmente, los españoles se vieron obligados a usar la fuerza con ellos, como se sometieron a los españoles, y cuán honestos habían sido estos con ellos. En pocas palabras, me contaron una historia llena de episodios interesantes y variados, especialmente en lo referente a las batallas con los caribes, que varias veces desembarcaron en la isla, las mejoras que introdujeron y el valor con que realizaron una expedición a tierra firme, de la que regresaron con 11 hombres y 5 mujeres en calidad de prisioneros, por lo que, a mi regreso, encontré una veintena de niños en la isla. Permanecí allí 20 días y les dejé las provisiones que pudiesen necesitar, en particular armas, pólvora, municiones, ropa, herramientas y 2 artesanos que me había traído de Inglaterra, un carpintero y un herrero. Aparte de esto, repartí la isla entre ellos y me reservé el derecho de propiedad sobre ella, de manera que todos quedaron satisfechos. Habiendo arreglado estos asuntos con ellos, les hice prometer que no se marcharían y allí los dejé. Luego pasé a Brasil, donde compré una embarcación y se la envié con más gente, aparte de víveres y 7 mujeres que me parecieron aptas para servirles o casarse con ellos, según les pareciera. A los ingleses les prometí enviarles inglesas con un cargamento de provisiones si se comprometían a cultivar la tierra, y así lo hice posteriormente. Una vez se les adjudicaron sus posesiones por separado, los hombres demostraron ser honrados y diligentes. También les envié 5 vacas de Brasil, 3 de las cuales estaban preñadas, algunas ovejas y cerdos, que se reprodujeron considerablemente, como pude apreciar a mi regreso. Pero todo esto
además de la narración de cómo 300 caribes invadieron la isla y arruinaron sus plantaciones, cómo lucharon contra el doble de sus fuerzas y fueron derrotados la primera vez, en la que murieron 3 colonos, cómo una tempestad destruyó las canoas enemigas y el hombre hizo morir a todos los demás salvajes, cómo recuperaron la plantación y siguieron viviendo en la isla. Todo esto y los asombrosos incidentes que acontecieron durante los 10 años de mis nuevas aventuras, lo relataré, ¿acaso?, más adelante.